Buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos, muchachos. Bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a ver el día de hoy, quiero preguntarles si hay alguna pregunta, duda, comentario. Yo tengo una duda, profe, Sí, Ricardo, adelante. sobre la tarea que es para hoy. Ajá. Bueno, que hice del ejercicio 1 y el ejercicio 2, pero no, tengo del ejercicio 1. Ajá. La duda es básicamente Que dice, realiza, este, cómo, resolver el, sacar el producto del vector. bueno, ahorita damos una repasada de lo que vimos en la clase pasada, que tiene que ver con eso, y si al final todavía queda duda, me comentas. Sí, profe. ¿Alguien más, Gracias. muchachos? ¿Algo que tengan que comentar? ¿Alguna duda con respecto a su práctica que debieron de haber entregado anoche? ¿No hay comentarios, muchachos? No, profe. No, profe. Porque yo estoy detectando 3 pendientes, 3 equipos que no me entregaron nada. Voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí mis reportes de práctica que les compartí. Efectivamente, aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 equipos que me entregaron su reporte. Todavía falta revisarlos puntualmente, pero aquí tengo 3 equipos que no veo ningún trabajo sobre esos reportes. Esto me da la idea de que no los hicieron o no entendieron las indicaciones y hicieron en otra parte, pero debían de estar aquí. El equipo, para empezar, el equipo 8. ¿Alguien se encuentra del equipo 8? ¿Sabe que pertenece al equipo 8? Si tienen duda quiénes son, aquí les voy a mostrar. Espinosa Hernández, Juan Marcos Murfín, Martínez Estrada, Silva Olivares, Soto Morán. ¿Alguien se encuentra? ¿No hay nadie, muchachos? ¿Nadie de este equipo? Yo estoy también. Sí, ¿qué pasó? ¿No trabajaron o cuál es el detalle con este trabajo que no está aquí? Dice que no sirve su micrófono. ¿No sirve? A ver, permíteme. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Les decía, creo que tengo pendientes con la práctica. No tengo registrado trabajo en estos equipos. Este equipo 8, no tengo aquí ningún trabajo registrado de ustedes. ¿Cuál es el asunto? Por qué no trabajaron? ¿O dónde lo trabajaron? ¿Por qué no está a la vista? ¿No hay nadie de este equipo, muchachos? Dice el compañero Martínez, bueno, Jonathan, que se lo entregó por Classroom. Pero no, por Classroom solamente había que mandarle evidencia. Aquí debería yo de ver el trabajo como lo veo con todos los demás. ¿Alguien más del equipo no hay que pueda dar una explicación al respecto? Martínez Estrada, estás a la vista. ¿No sirve tu micrófono?
Bien, alguien que me confirme si me escuchan, por favor. Sí, 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 maestro. escuchamos, profe. Ok, gracias. Bueno, nadie quiere platicar de este grupo, pues entonces vamos a... Es que si lo enviamos por Classroom, Pero no hay nada que enviar por Classroom más que la evidencia. Aquí debería estar el trabajo. Los demás compañeros están, si ves aquí aparece su trabajo, no había nada que enviar porque yo les di un documento en el cual tenían que desarrollar su práctica y no había nada que enviar más que su evidencia, que es tomar una imagen de lo que hicieron. Y eso es lo que hay que enviar por Classroom. En Classroom no había que enviar la presentación. Por eso estoy preguntando si no se entendió la indicación para ahorita hagamos los ajustes pertinentes. Bien, no hay respuesta, voy a continuar. Entonces tengo otro equipo aquí que no, no veo nada de trabajo tampoco. A ver si hay alguien presente y nos puede compartir cuál fue la situación. El compañero preguntó si puede entregársela ahorita. Pues era ayer, pero se la entregan ahorita, pues ya. Pero yo necesito ver el trabajo, no es que me lo entreguen ahorita, yo necesito ver el trabajo aquí en el archivo que yo les compartí. No es al menos que lo hayan hecho en un archivo igual, en donde yo pueda verificar el trabajo de cada quien. Que entonces tendrían que compartirme un link. El equipo 7 maestro le entregamos el trabajo por correo, se lo enviamos. Ok, no pedimos enviar el trabajo por correo, pedimos que trabajaran sobre este archivo, Diana. Les mandé una invitación a editar este archivo y en las indicaciones dijimos que había que trabajar sobre este archivo. No, no hay ninguna indicación de enviar por correo, entonces yo por eso lo hicimos de esta manera, porque es un archivo que yo puedo revisar conforme lo van armando. y creo que no se entendió la indicación, o cuál fue el problema. Pero solo sería de copiar y pegar, o sea, lo podríamos mandar rápido ahorita. En su caso no hay problema, o sea, no es que lo hagan rápido ni lo que hagan ahorita, de hecho lo van a tener que hacer, pero lo que hayan hecho en otra parte lo tienen que integrar a este archivo. Nada más. No hay inconveniente que lo hagan en el transcurso del día, mañana tal vez, pero tenemos que ajustarnos a las indicaciones que se nos dan, por favor. Sí, maestro, perdón. Ahí les Ahorita se la mandamos. Les encargo, muchachos, que vayan pasando esto para que el jueves vamos a hacer una revisión más puntual de lo que hicieron, para que entonces ya esté aquí y lo podamos visualizar. ¿Sale? Sí, maestro. Ok, gracias. No, por el tiempo no se preocupen, estamos en tiempo para revisarlo, está bien, pero necesitamos que esté aquí para que lo podamos visualizar. Si lo hicieron en un archivo de este tipo, lo único que tienen que hacer es compartirme el link para poderlo yo ver. Si lo hicieron en PowerPoint o en alguna otra aplicación, entonces sí hay que traspasar la información a este archivo. ¿Sale? Sí quedó claro, muchachos, confírmenme, por favor. Sí, profe. Ok, gracias. Voy a ver también, tengo otro grupo por aquí con la misma situación. Que debe ser este. Y entonces tampoco veo aquí nada de su trabajo. No aseguro que no lo hayan hecho. Lo que es más seguro es que lo hayan hecho en otra parte donde yo no lo puedo visualizar. Entonces, si alguien se encuentra por aquí, muchachos, que me diga cuál es la situación. Braulio. No hay nadie de este equipo, muchachos, presente. Ya vi uno, pero
No lo escucho. Es que no habíamos entendido las indicaciones, o sea, lo habíamos hecho, pero creo que no lo enviamos desde esta parte. ¿Pero en qué lo hicieron? ¿En dónde lo hicieron? Es que lo envió una compañera nuestra. Se llama Estefanía. Creo que se llama Estefanía. Estefanía. ¿Pero aquí no aparece Estefanía? Nada más están ustedes 5. Nuestra compañera se llama Fátima, la que envió eso. Ah, sí, Fátima. Perdón. Ok, pues hay que cuestionarlo, pero ¿cómo lo realizaron? O sea, si lo realizaron en equipo, deben de saber cómo lo realizaron. Si lo hicieron en un PowerPoint o si lo hicieron en qué, porque el chiste de este archivo es que todos podían trabajar sobre él al mismo tiempo, a tiempos diferentes, y el trabajo iba a quedar aquí a la vista. Y de hecho el desarrollo de ese trabajo iba a estar a la vista todo el tiempo. Ahorita no veo nada de ese trabajo aquí, entonces pues tengo la duda cómo lo hicieron. Profe, ese trabajo, sí lo hicimos es que no me acuerdo cómo se llama la presentación en la que usted nos lo mandó, y yo de ahí estuve editando los compañeros. Yo de ahí estuve editando las diapositivas de mis compañeros. Les mandé el link de la presentación para que tomaran captura de cómo se tenían que mandar las evidencias. Pero ¿dónde está ese archivo? Yo no lo veo. Por eso yo les envié una invitación a editar este archivo y ahí es donde hay que trabajar para que yo pudiera verlo. Si ustedes lo hicieron en otro archivo, lo que tienen que hacer ahora es compartirme ese archivo para poder visualizar el trabajo. Y la otra es, se supone que es un trabajo que todos tienen que colaborar. Entonces no es que alguien lo haga y les pase las imágenes a los otros para que entreguen su evidencia. Entonces, hay que revisar bien eso. Yo necesito ver ese trabajo. Una de dos, en un archivo como en este archivo que yo les di, o en un archivo similar que ustedes hayan generado, pero necesitan compartirme el link para poderlo visualizar. Por eso pregunto, ¿la aplicación en que lo realizaron fue esta misma de presentaciones de Google? Sí. Ok, entonces si lo hicieron... Perdón, Fátima, ya no te escuché. No, nada, es que están haciendo trabajos en mi casa, entonces por eso como que se escucha raro o no se escucha bien. Ok, sí, entonces si lo hicieron en un archivo como este, lo único que necesitan es mandarme el link para que yo pueda verlo y pueda yo evaluarlo. Si no, hay que traspasar la información a este archivo para que se pueda, para que yo lo pueda revisar y pueda ver evaluar el trabajo de cada quien. Entonces, muchos. Sí, profe, ahorita se lo mando. No tómense el tiempo que necesiten, pero ni un minuto más, por favor. O sea, no se preocupen ahorita, en el transcurso del día, de la tarde, sin problema. Ya vamos a trabajar lo que es el trabajo del día de hoy. Bien, entonces aclarados esos puntos, muchachos, vamos a continuar con los temas del día de hoy. De hecho, el jueves vamos a dar un tiempo también adicional para revisar lo que hayan ustedes hecho en relación a este trabajo de la práctica, y seguramente ahí van a salir otras cosas que ya les voy a mencionar. Pero por lo pronto me interesaba ver estos huecos aparentes que había de que no habían trabajado, en teoría, pero que pues ya vemos que el trabajo está seguramente en otra parte, que es lo que era lo más probable que yo veía, pero bueno, hay que integrarlo para que yo lo pueda visualizar. Entonces, muchachos, vamos a continuar, vamos a regresar a lo que estábamos viendo, que era el producto de vectores. Vamos a dar un repaso rápidamente, porque parece que hay algunas dudas en relación a esto, y está la actividad pendiente para el día de hoy, de entrega.
Y entonces, muchachos, antes de iniciar, ya expresó por ahí Ricardo que había duda en relación a la forma de resolver los ejercicios, pero bueno, ahorita vamos a repasar rápidamente esa parte. Y lo que empezamos a ver, muchachos, acá está. En el producto de vectores era que podíamos hacer el producto de vectores de dos maneras. Podemos multiplicar un vector por un escalar, es decir, por un número o por un número acompañado de una unidad. Y veíamos que había básicamente tres casos en los que yo podía multiplicar un vector por un escalar. Cuando ese escalar era un número mayor que 1, cuando era un número menor que 0, es decir, un número negativo, o cuando era un número entre 0 y 1, es decir, una fracción o un decimal. Entonces, en esos tres casos veíamos que yo podía multiplicar un vector por un escalar de esa manera. Entonces, en mi primer ejemplo tenía aquí un vector de 4 unidades, es este rojo, con una dirección de 0 grados, un ángulo de 0 grados, y entonces si yo lo multiplicaba ese vector por el escalar, que es el número 5, ¿qué es lo que tenía que hacer para obtener el resultado de este producto? Pues simplemente multiplicar este escalar por la magnitud del vector, y entonces si yo multiplico 5 por la magnitud del vector, que son 4 unidades, obtengo como resultado 20 unidades, y el ángulo no se afecta, el ángulo queda sin ninguna afectación, se conserva el mismo ángulo, o sea, el vector conserva la misma dirección, lo único que hace es aumentar su tamaño, aumentar su magnitud. ¿Cuánto? Pues tantas veces como el escalar con el que lo multipliqué. Entonces, ese es el primer punto, muchachos. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo único que voy a afectar es su magnitud, su dirección se va a conservar, va a seguir siendo la misma. Aquí lo representamos, es un vector que ahora tiene 20 unidades, pero que sigue estando en la misma dirección de 0 grados. Entonces, esa es la primera forma en que yo debo multiplicar un vector por un escalar mayor que la unidad. El segundo ejemplo es lo mismo, nada más que multiplicamos por 2 el vector 2, que solamente tiene 3 unidades, y obtuvimos igual un vector de 6 unidades con una misma dirección, que es en este caso el ángulo de 0 grados. Para el vector 3, muchachos, aquí elegimos darle al vector 3 una dimensión de 4 unidades y la dirección es exactamente la misma que los anteriores, es de 0 grados. Y entonces lo multiplicamos por un número que es menor que 1, es este número que es 0.5, o un medio, es lo mismo. Y entonces vemos que cuando multiplicamos este vector 3 por esta cantidad, que es 0.5, lo que hacemos es multiplicar este 0.5 por la magnitud del vector, y 0.5 por 4 nos va a dar 2 unidades, y vemos que el ángulo no se afecta tampoco en lo absoluto, sigue siendo el mismo ángulo. Entonces cuando multiplico por un número menor que la unidad, pues voy a hacer que este vector se haga más pequeño en magnitud, pero sigue conservando su dirección y sentido, no se altera su dirección y sentido. Entonces, en los dos casos es exactamente lo mismo. Si el número es mayor que 1 o está entre 0 y 1, lo único que voy a afectar es la magnitud del vector. El ángulo o la dirección que tiene ese vector no se va a afectar de ninguna manera, va a seguir siendo el mismo que tenía originalmente. Entonces, por ahí había una duda, estaban muchos, bueno, no sé si muchos, algunos me estaban multiplicando tanto la magnitud como el ángulo. Entonces, muchachos, aquí solamente se afecta la magnitud. El ángulo no tiene nada que ver cuando multiplico por un número positivo, ya sea mayor que 1 o incluso si está entre 0 y 1, lo único que afecto es la magnitud del vector. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Incluso si es menos 1, profe. ¿Mandé? Incluso si es menos 1, sigue nada más afectándose al vector, o sea, no al ángulo. A ver, vamos a escuchar bien, Ricardo. Dije, para cualquier número mayor que 1 o inclusive entre 0 y 1,
O sea, para cualquier número positivo, esto es lo que pasa. Lo único que tengo que hacer es afectar la magnitud del vector. Ahorita voy al otro caso que tú me estás diciendo, que ya son los números negativos. Entonces, esta primera parte dije es para números positivos mayores que 0, de 0 en adelante. Para cualquier número positivo esto es lo que pasa. Si es una fracción, pues se reduce el tamaño, pero la dirección no se afecta. Si es un número mayor que la unidad, que 1, pues afecta la magnitud, pero la dirección no se afecta. No hay por qué operar el ángulo. Vamos a ver entonces ahorita el ejemplo, el caso de este ejemplo 3, muchachos. Este ejemplo 3 decíamos que era un vector de 2 unidades con un ángulo, perdón, es este que está, este azul. Este vector 4, perdón, es un vector de 2 unidades, aquí lo tengo dividido, con un ángulo de 90 grados, y entonces se me ocurrió multiplicarlo por una cantidad que es el número -1, y entonces veo que cuando hago esto, cuando multiplico por un escalar que tiene un signo negativo, lo que tengo que hacer es dos cosas. Primero, tomar el escalar, que es el número 1, y multiplicar por la magnitud. Y entonces 1 por 4 me da 4 unidades. Y entonces ahora sí, con el signo negativo lo que voy a hacer es operar el ángulo. El signo negativo me dice que tengo que sumarle 180 grados al ángulo. Pero es este signo negativo el que me dice que tengo que hacer eso. Entonces, si tenía aquí 0 grados y le sumo 180, pues ahora mi ángulo va a ser de 180 grados. Y entonces el resultado de multiplicar al -1 por este vector 3 va a ser un vector que tiene 4 unidades de magnitud, pero va a tener ahora un ángulo de 180 grados, y entonces aquí está representado, perdón, este es el vector 3, este que pusimos aquí. Estoy hablando del vector 3, el que estoy multiplicando. Entonces sí está bien, 4 unidades, ángulo de 0 grados. Entonces, en este caso, muchachos, es cuando este signo negativo es el que me afecta el ángulo. Solamente cuando multiplico por un número negativo es cuando voy a tener un cambio en el ángulo de ese vector. Entonces, este vector que estaba dibujado con 4 unidades en dirección de 0 grados, ahora se va a convertir en este vector que tiene las mismas 4 unidades, pero ahora tiene una dirección en el sentido negativo a 180 grados. Entonces ahí es donde interviene este signo negativo y este escalar. Después hicimos otro ejemplo con este mismo vector, perdón, de 2 unidades con 90 grados, que es el vector 4, y lo multiplicamos aquí por -5, es esto que tenemos aquí abajo. -5 por el vector 4 me indica que tengo que multiplicar este 5 por la magnitud del vector, y eso me va a dar 10 unidades, que es este resultado que tengo aquí. Y además voy a operar esta dirección, este ángulo del vector, y este signo negativo me dice que tengo que sumarle 180 grados para obtener el resultado correcto. Y entonces, si tenía 90 grados y le sumo 180, tengo 270 grados para este vector, que es -5 veces el vector B4, y aquí lo tengo representado. Se supone que este vector ya tiene, en vez de tener 2 unidades porque era de este tamaño, ahora tiene 10 unidades, pero además tiene una dirección de 270 grados, es decir, en dirección negativa del eje Y, que es esta que estoy marcando aquí ahorita. Entonces, quisiera que me confirmaran si esto aclara la duda que había, cuándo sí, cuándo no. Voy a afectar el ángulo. Ricardo, ¿me queda más claro? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna duda al respecto de esto? Sin miedo, con confianza. No, profesor. ¿No? Vale, ¿podemos pasar a lo que sigue? Sí. Gracias. Sí. Entonces, después vimos el producto de un vector por otro vector, y
veíamos que ahí podíamos distinguir dos cosas, lo que llamamos el producto escalar y el producto vectorial. En principio el producto escalar decíamos que se llamaba de esa manera porque como resultado de este producto escalar lo que vamos a obtener es un escalar precisamente. El resultado de un producto escalar es un escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene magnitud ni dirección, perdón, no tiene dirección ni sentido, solamente tiene magnitud. Esa es la característica de un escalar, solamente es una magnitud, un número y una unidad. Y entonces, viendo estos dos vectores que teníamos, el vector A y el vector B, con esas dimensiones, un vector A de 40 unidades, perdón, de 4 unidades con 60 grados, un vector B de 6 unidades con 0 grados, entonces el ángulo que hay entre los dos es de 60 grados. Y si suponemos, si hacemos este producto, vemos que la magnitud o la forma de encontrar ese producto escalar es multiplicando la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Y entonces de esa manera obtuvimos este resultado que fue multiplicar 4 unidades del primer vector, 6 unidades del segundo, pero por el coseno de 60 que es 0.5, y obtuvimos que este vector A.B, o sea, el producto punto o el producto escalar de dos vectores es de 12 unidades. Y aquí ya no hay dirección ni sentido, solamente es magnitud, se convierte en una cantidad escalar. Hicimos el ejemplo, muchachos, con el trabajo, que es una cantidad escalar que se obtiene del producto de dos vectores, que son un vector fuerza y un vector desplazamiento. Y entonces de esa manera llegamos a determinar esta cantidad que se llama trabajo, multiplicando la magnitud del vector fuerza, que aquí expresamos como 5 newtons, por la magnitud del vector desplazamiento, que aquí dijimos que eran 2 metros, y además por el coseno del ángulo que forman ellos dos, dijimos que aquí había un ángulo de 30 grados entre esos dos. De hecho lo hicimos creo que con el carrito, aquí lo puse. Ese fue el trabajo que ejemplificamos aquí. Le aplico una fuerza y hago que se desplace. Y entonces, finalmente llegamos a que este trabajo que se realiza con esta fuerza de 5 newtons que hace que se desplace ese cuerpo 2 metros, es de 8.66 newtons metro o joules, que son las unidades de trabajo o de energía. Y de esa manera obtuvimos un producto escalar. Obtuvimos una cantidad escalar que es resultado de multiplicar dos vectores, un vector fuerza y un vector desplazamiento, en este caso. Y entonces ese fue el producto escalar. Después vimos lo que es el producto vectorial. En este caso el producto vectorial se representa de esta manera, como una cruz. El primer vector, una cruz, una X, y el segundo vector, y eso me da como resultado un vector, un tercer vector. Entonces, el resultado de multiplicar vectorialmente dos vectores da como resultado un tercer vector. Y este vector, desde luego, tiene, como todos los vectores, tiene tres características: tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Y entonces, este vector, primero calculamos su magnitud de esta manera, multiplicando la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que forman esos dos. Entonces vimos que teníamos estos dos vectores A y B, y el ángulo entre esos dos vectores lo establecimos en 60 grados, entonces calculamos la magnitud del producto cruz de este primer par de vectores, pero en esta dirección, multiplicando el vector A por el vector B, esta que tiene marcada esta flecha. Entonces su magnitud de 4 unidades por la magnitud del vector B de 5 unidades, por el seno de 60 grados, nos dio finalmente 17.32 unidades. Y el punto era precisamente cómo determinar la dirección de ese vector. Eso que calculé fue la magnitud. Y entonces vamos a repasar, muchachos, cómo obtengo la dirección de esos dos vectores. Tengo aquí mis dos vectores, muchachos. Este que tengo aquí arriba es mi vector A. Este que tengo aquí abajo es mi vector B. Corresponde a lo que tienen en la pantalla. Y entonces, para determinar la dirección de estos dos vectores, utilizo mi mano derecha. Utilizo la regla de la mano derecha. ¿Qué me dice mi regla de la mano derecha? Que
Si yo coloco mis dedos, el resto de mis dedos, solamente queda libre el pulgar. Si yo coloco el resto de mis dedos en la dirección en que estoy multiplicando los vectores, así, es el vector A por el vector B, aquí está, A por B. Entonces mi pulgar, va a indicar la dirección de la resultante o del producto cruz de estos dos vectores. No sé si lo vean, muchachos. Cuesta trabajo verlo, aquí está. Sí, sí. Este es mi resultante. Bueno, lo voy a hacer con un vector. Este sería mi vector resultante. ¿Sí? Así lo ven ustedes. Si lo giro, así lo podrían ver. Es un vector que es perpendicular a los otros dos vectores. En este caso es un vector que estaría entrando al plano. Si ese plano es cualquier cosa, ya sea mi pantalla, mi hoja del cuaderno, mi pizarrón, este vector estaría entrando al plano. Y es así como determinamos su dirección, que es lo que escribimos precisamente aquí. Este vector tiene esa magnitud que calculamos con esas características y su dirección la determinamos de esta manera, entrando al plano. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Está bien? Gracias. Entonces, lo siguiente que hicimos fue exactamente con los mismos vectores, muchachos, hacer el producto, pero ahora del producto del vector B por el vector A, que no es lo mismo, al menos en dirección no es lo mismo, a lo mejor en magnitud es lo mismo, pero en dirección no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Calculamos aquí la magnitud de este producto, la magnitud del vector B por la magnitud del vector A, por el seno del ángulo que forman estos dos, y obtuvimos, si vemos aquí, la misma cantidad que arriba, 17.32 unidades. La diferencia está en la dirección, porque ahora, muchachos, otra vez, voy con mis vectores aquí. Este es mi vector A, este es mi vector B. Ahora voy a multiplicar mi vector B por mi vector A. Entonces, nuevamente con mi mano derecha, voy a ponerle en la dirección en que estoy multiplicando, voy a multiplicar el vector A por el vector B. Y entonces mi pulgar me va a indicar la dirección de la resultante, del resultado del producto de esos dos vectores. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cómo le podríamos decir? ¿Qué quieres? ¿Ande? ¿Cuál es esa dirección? ¿Alguna idea? Esa es la dirección en que está apuntando mi... No sé si la ven así más claro, muchachos. ¿Sería saliendo del plano? Así es, saliendo del plano. Cualquiera que sea en donde haya dibujado mis vectores, ya sea mi pizarrón, mi hoja de papel o en este caso mi pantalla, este vector resultante sería saliendo del plano que forman esos dos vectores. Sería perpendicular a los dos. Muy bien, Ricardo, gracias. Entonces, por eso pusimos aquí que este vector C, que era el resultado del producto cruz de estos dos vectores, era un vector de 7.32 unidades con una dirección saliendo del plano. Y de esa manera terminamos la magnitud y dirección del producto de escalar, perdón, el producto vectorial de dos vectores, que es un tercer vector. Muchachos, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Profe. ¿Bien? No. ¿Ya aclaramos un poquito esas dudas, Ricardo? Sí, profe, ya. De hecho, lo estoy haciendo. Gracias. Entonces, espero que no tengan problemas para resolver su ejercicio. Y vamos a continuar, muchachos. Habíamos empezado a revisar el siguiente tema que tiene que ver con lo mismo. Estábamos hablando de los vectores unitarios. Habíamos identificado los tres vectores unitarios. Ya están aquí. Habíamos identificado sobre el eje X el primer vector unitario, que es el vector unitario Y,
que tiene esta característica. Me faltaron aquí anotar unas características, las voy a anotar en este momento. Estos vectores unitarios precisamente se llaman unitarios porque tienen una magnitud de 1, de una unidad. Pero además tienen otras propiedades, que es que son adimensionales. Muchachos, ¿alguien se acuerda qué significa adimensional? Ya hablamos de esta palabra previamente. ¿Están conmigo, muchachos? Sí, profe, pero ¿Alguien? no, ni idea. ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo qué significa dimensional? No, profe. ¿No? ¿No hay idea? Es que le puedes asignar una dimensión. Bien, tiene que ver con las dimensiones, efectivamente, y si dice adimensional, quiere decir que es sin dimensiones. Entonces, precisamente una cantidad dimensional es una cantidad que no tiene unidades. Esa es la característica también de estos vectores. Tienen una magnitud de 1, pero además no tienen unidades, son adimensionales. Entonces, es otra característica. Y la tercera característica es que tienen una dirección bien definida. En este caso, el vector unitario Y tiene una dirección sobre el eje X positivo. El vector unitario J tiene una dirección sobre el eje Y positivo. Y el vector unitario K tiene una dirección perfectamente definida sobre el eje Z positivo.